Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C. Hola y bienvenidos nuevamente a una edición más de Podcast SC. Así es, este espacio creado para que todas y todos podamos aprender cada día más sobre competencia y toda la variedad de temas que pues circulan alrededor de este eje del derecho y de la economía y de la vida misma. Bienvenido, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Danis, ya aquí listos y con todas las pilas puestas para poder platicar siempre sobre estos temas que nos interesan a todos, que ya tenemos una comunidad, de hecho, que está pendiente de todos nuestros podcasts, y la invitación es para que vaya y escuche las ediciones anteriores para que aprenda acerca de competencia y ley de competencia. Qué alegre, la verdad, qué alegre. ¿Y sabías que, según la ley de competencia, una concentración económica se da cuando agentes económicos realizan actos, contratos o acuerdos que tienen como finalidad la fusión, adquisición o consolidación de sus negocios en todo o en parte? Así es, y es que en otras palabras, se trata cuando dos empresas o marcas quieren unirse para hacer una sola y hacer más grande, competir de esa manera en un mercado específico. Es importante mencionar que, pues dependiendo de la concentración económica, algunas deben de contar con una aprobación previa de la autoridad de competencia, en este caso de El Salvador, desde donde nosotros estamos produciendo este podcast para usted. Solamente con esta autorización la operación surte efecto. Este procedimiento de autorización se encuentra regulado en nuestra ley de competencia en el artículo número 24. Además, en algunos casos es necesario demostrar que la concentración abona a la eficiencia económica, es decir, que no afectará a los consumidores ni dejará en una situación de desventaja a las demás empresas que participan en el mismo mercado. La fórmula de hoy. Así es, y para conversar más sobre este tema le damos la bienvenida a Jessica Reyes, quien es coordinadora de concentraciones económicas en la Intendencia Económica de la Superintendencia de Competencia, y también David Blanco, que también forma parte de este equipo que hace posible este tema de concentraciones económicas. Pero nosotros ya no le contamos más, sino que entramos en tema, ¿verdad, José? Por supuesto, así que le damos la bienvenida y adelante. Es un gusto estar acá para conversar sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación. Ok, entonces para comenzar queremos irnos a la base, digamos, a lo básico, y es ¿qué es una concentración económica? Porque muchas veces hablamos de este término, pero en esta oportunidad queremos despejar cualquier duda y dejar muy en claro cuando hablamos de concentración económica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, una concentración económica, la definición de concentración económica puede abordarse desde dos perspectivas. La primera quizás es lo que nos dice la literatura o los académicos del derecho de competencia, de una forma amplia y más acotadamente lo que está estipulado en nuestra ley de competencia. Pero en términos generales, una concentración económica ocurre cuando se integran o se combinan negocios de dos o más agentes económicos que previamente operaban de forma independiente en el mercado. En este punto debemos entender que un agente económico es independiente cuando sus decisiones financieras, comerciales y estratégicas dependen exclusivamente de la sociedad o su gobierno corporativo, es decir, que no responde a intereses de otros agentes, sino únicamente a los de ella. Esto significaría que si una sociedad posee el 51% del capital accionario de una sociedad B y desea adquirir el resto de las acciones de esta, esto no constituiría una concentración económica, ¿verdad, David? Sí, es correcto, porque de este ejemplo la sociedad A ya controlaba o ya tomaba las decisiones del agente B. Por ende, no habría un cambio en el gobierno corporativo o en la estructura de control, y seguiría respondiendo siempre a los intereses de la sociedad A. Por otra parte,
es conveniente destacar, así como lo estipula el artículo 31 de la Ley de Competencia, que la integración o combinación de negocios puede adoptar diversas modalidades jurídicas, por decirlo de alguna manera, no únicamente por una adquisición de acciones. Podemos mencionar algunos ejemplos, las fusiones, las alianzas empresariales de largo plazo o como son referidas en la literatura, los joint ventures, adquisición de negocios, licencias exclusivas de marca, arrendamientos de activos, entre otros que podrían ir dándose en el tráfico jurídico. A partir de esto, podríamos entender que una concentración económica trasciende a las fusiones, es decir, que no solamente son las fusiones, aunque las fusiones son la forma más conocida de concentraciones económicas. Quizás para ir cerrando un poco el tema de la pregunta, también es necesario hablar que en las concentraciones económicas, cuando ocurre el rompimiento de la independencia previa, necesariamente se da un cambio de control. David, Jessica, para ambos, ¿no serían tan gentiles de poder ilustrarnos con un ejemplo específicamente de la aplicación de estos términos? Porque estamos hablando ahora, también se agrega el tema del cambio del control, que creo que es un determinante según ustedes lo están explicando. Sí, quizás el cambio de control puede darse por diversas vías. Ambas son reconocidas en la legislación salvadoreña. Estas vías son por propiedad y por administración. El control por propiedad es quizás la forma más validada o la forma más común, y esto significaría poseer la mayoría del capital social que brinde la cantidad de votos necesarios en un agente económico para tomar decisiones o bloquearlas. Es decir, por ejemplo, que si yo poseo el 40% del capital de una sociedad y los estatutos de esta sociedad establecen que las decisiones se toman con voto favorable de al menos el 75%, tengo la capacidad de detener una determinada acción que busque llevarse a cabo, como podría ser contratar un préstamo, emitir bonos, vender parte del negocio, contratar con algún proveedor, entre otros. Por ende, podría considerarse que puede ejercer un control por la vía de propiedad. Mientras que el control por administración implica la participación en órganos directivos, tales como juntas directivas, poseer la administración única de la sociedad o cargos de alta gerencia. Todo dependerá de la forma establecida en los estatutos sobre cómo se tomarán decisiones estratégicas de la compañía, por lo cual la existencia de control se verifica o se analizará caso a caso. En conclusión, al margen de la forma que las transacciones puedan adoptar, podemos señalar que los elementos clave para establecer si está ocurriendo una concentración económica son la existencia de independencia previa y que la operación lleve asociado un cambio de control. Perfecto. Ahora, a la hora de estar platicando sobre concentraciones, por ahí mencionaban los tipos de concentraciones o cómo algunas figuras de concentraciones más conocidas, que por ahí mencionaron fusiones, por ejemplo. Quizás entrar en detalle qué tipo de concentraciones entonces económicas existen. Quizás en este punto podríamos partir de aclarar que las concentraciones se suelen clasificar más allá de las formas jurídicas que éstas adopten, como señalaba hace un momento David, considerando la naturaleza de las actividades involucradas, la naturaleza económica de las actividades que llevan a cabo las solicitantes. En ese sentido, se verifica si las mismas son sustitutas, complementarias o si son actividades económicas independientes entre sí. Y para esta clasificación utilizamos bastante una noción que se suele denominar cadena de valor. Y esta es entendida como todo el conjunto de eslabones o de graditas, digámoslo así, necesarias para generar un bien o servicio final. Es decir, nosotros tenemos nuestros celulares y estos son un producto final que se vende a los consumidores. Pero para crear este teléfono
fueron necesarias un conjunto de otras actividades que no necesariamente implicaban la creación del teléfono. Por ejemplo, se necesita metales, se necesita plástico, se necesita vidrio, se necesita el chip, el software, entre otros. Entonces, este conjunto de cadenas o de actividades que están involucradas en la creación de este bien final, a esto le solemos llamar cadena de valor. Entonces, esta noción nos ayuda mucho a entender qué tipo de transacciones estamos analizando. Entonces, todo dependerá de dónde se ubiquen las actividades involucradas en la operación para determinar qué tipo de concentración implica. Y así, cuando las actividades de las sociedades que se van a concentrar están en un mismo eslabón de la cadena de valor, hablamos de concentraciones horizontales. Por ejemplo, si la operación consiste en la compra de puestos de combustibles líquidos, es decir, gasolineras les llamamos acá, en otros lugares estaciones de servicio, por parte de otra sociedad que también posee gasolineras. Entonces, es posible determinar que ambas sociedades que se van a fusionar participan en el eslabón de la distribución minorista de combustibles líquidos y, por ende, la operación sería una concentración horizontal. Quizás para abonar a lo que ha estado comentando Jessica y para ejemplificar quizás con otro caso, podría ser, por ejemplo, cuando los agentes económicos que se van a concentrar, ambos participan en el mercado de las bebidas carbonatadas, pero podríamos ubicarlos en el eslabón de producción. Esto implicaría que están en un mismo eslabón de la cadena de valor y por ende constituiría una concentración horizontal. Exactamente, si lo queremos ver como la denominación horizontal, implica que si nosotros trazásemos una línea de una actividad que ejerce una sociedad a la otra actividad, esta quedaría justamente horizontal, es decir, porque no se mueve de eslabón ambas actividades que llevan a cabo estas sociedades distintas e independientes. Y quizás acá cabe mencionar que las operaciones horizontales suelen ser las más riesgosas desde la perspectiva de competencia, porque se trata de una supresión de rivalidad directa en el mercado. Por otra parte, cuando la operación se da entre una sociedad que opera en eslabones ascendentes de la cadena, es decir, si volvemos al ejemplo del teléfono, los mercados ascendentes son aquellos que proporcionan insumos para la elaboración del bien, como los fabricantes de metal, los importadores del metal, los fabricantes de plástico, etc. Entonces, si una sociedad se ubica en eslabones ascendentes de la cadena de valor y se va a fusionar con otra o se va a combinar sus negocios con otra que opera en mercados descendientes, es decir, mercados más relacionados con el consumidor final, ya sea la distribución minorista del producto o ya sea en la producción de un bien final, que son los que se suelen considerar mercados descendentes, o aguas abajo también se les llama. Esta operación se clasificaría como vertical, porque estamos hablando de eslabones en distintos niveles de la cadena de valor. Es decir, ahí quiere decir de que puede ser un eslabón hacia arriba o hacia abajo, siempre sería vertical, ¿verdad? Exacto, en cualquier nivel, siempre y cuando sean distintos eslabones de la misma cadena. Y, por ejemplo, para seguir con el caso de la cadena de combustibles líquidos, si una de las sociedades operara como refinador de combustible, por ejemplo, o importador de combustible al país, bueno, nuestro país que no producimos combustible, sino que somos importadores netos, y va a fusionarse con otra que se desempeña en la distribución minorista, es decir, que tiene gasolineras, ahí estaríamos hablando, a diferencia del caso anterior, de una concentración de carácter vertical. Sí, y en el mismo sentido, retomando el ejemplo anterior de la concentración en el mercado de bebidas carbonatadas, una concentración en ese mercado sería vertical, de tipo vertical,
Si uno de los agentes produce empaques, ya sea lata, botellas de plástico o vidrio, y el otro produce el líquido de las bebidas, estaríamos hablando en ese caso también de una concentración de tipo vertical. Exacto, el punto crucial para que una operación sea vertical es que los productos o servicios desarrollados por las partes sean complementarios, específicamente que unos productos o servicios se constituyan en insumos de otros, porque esta circunstancia puede dar lugar a afectaciones específicas desde la perspectiva de competencia, como cierres de ciertos mercados, es decir, si volvemos al ejemplo de las gasolineras, que los propietarios de la gasolinera o la nueva entidad que surja de la fusión decidan, por ejemplo, no comprarle a ningún otro importador de combustible. Entonces él estaría negándole el acceso, digamos, a ese cliente o a la cuota de mercado que él tenga en términos de distribución final del producto. O también pueden haber cierres de insumos, en el caso contrario, que el importador decida solo venderle o solo suplir de combustible a sus estaciones de servicio y no a otras que se encuentren en el mismo mercado geográfico relevante. Entonces, este tipo de afectaciones son las que traen asociadas las operaciones verticales, o podrían traer asociadas, no en todos los casos. Finalmente, quisiéramos hablar sobre las concentraciones por conglomerado, que implicarían transacciones donde las sociedades desarrollan actividades en cadenas de valores distintas. En este tipo de operaciones de tipo conglomerado, quizás retomando de nuevo los ejemplos, podríamos hablar que podría ser que una estación de servicio, una gasolinera, haya iniciado acciones o se haya puesto en conversaciones para adquirir un agente económico que produce bebidas carbonatadas. Esto sería catalogado como una concentración de conglomerado, ya que sus bienes no están dentro de una misma cadena de valor, sino que están en cadenas distintas. Justamente, y si bien el riesgo que este tipo de operaciones implican para los mercados suele ser menor, porque no estamos hablando de competidores directos, siempre las operaciones de concentración podrían generar incentivos para llevar a cabo algunas acciones peligrosas para el bienestar de los consumidores, como empaquetamiento de producto u otros. Sí, porque me imagino que en el caso de que exista, por ejemplo, un conglomerado, puede suceder que de repente, en el caso del ejemplo de una gasolinera y se mete al tema de bebidas carbonatadas, de repente puede tener algún abuso en la distribución de esta bebida dentro de la estación, por ejemplo. Exacto, que por cada galón de combustible usted tenga que comprarle un six de bebidas carbonatadas. Que se puede dar, ¿verdad? Ajá, por poner. Realmente bien interesante el hecho de cómo pueden verse esas manifestaciones o cómo se pueden manifestar los efectos secundarios ya al consumidor, ¿no? Cuando se dan este tipo de situaciones. Pero ahora dándole, digamos que del otro lado de la parte de la prevención, cuando yo tengo que pedir autorización a una autoridad de competencia, específicamente acá en el caso de El Salvador, que es desde donde nosotros estamos grabando este podcast, ¿cuándo tengo que solicitar la autorización a la superintendencia para hacer una concentración económica? ¿Qué va primero, la concentración económica o el permiso? ¿O primero el permiso, después el contrato? Cuéntenos un poco. Primero el permiso, claro. Sí, quizás para responder a esta pregunta debemos aclarar que acá en El Salvador la legislación salvadoreña ha adoptado un sistema de notificación obligatorio de las concentraciones económicas, lo que significa que antes de llevarse a cabo una operación debe contar con la autorización de la superintendencia. El contrato ya se puede haber firmado, pero los efectos en el mercado no se pueden ejecutar sin que antes se cuente con el visto bueno, con la autorización de la autoridad de competencia. Es pertinente aclarar que no todas las concentraciones requieren esta autorización, sino solo aquellas que por su tamaño puedan presuponer que representan un riesgo mayor para los mercados. En ese sentido, para saber si una
negocio, una transacción, debe ser notificada a la superintendencia. Primero debe verificarse que efectivamente constituye una concentración económica, es decir, deben verificarse los elementos que hablábamos antes de independencia y cambio de control. Y de constatarse estos elementos se revisa uno adicional y es los umbrales económicos. Estamos hablando acá de una combinación de activos o ingresos derivada de la transacción. Estos activos e ingresos están definidos por nuestra ley de competencia en el artículo 33. Respecto a los activos, la ley establece que deben solicitar autorización a aquellas concentraciones que excedan activos totales de 50,000 salarios mínimos anuales del sector industria o 60,000 salarios mínimos anuales para los ingresos. Con el salario mínimo vigente, el umbral de activos equivale a $219 millones, mientras que el umbral de ingresos se sitúa en 262.8 millones. Únicamente las operaciones cuyos activos e ingresos combinados excedan estos umbrales estarían sujetas al control de concentraciones económicas en el país. Esto aplica incluso para aquellas operaciones que tengan lugar fuera del país, que puedan ocurrir ya sea en Estados Unidos, en México o en Europa, siempre que sus efectos surtan, ya sea jurídica o materialmente, acá en El Salvador. Podría ser el caso de aquellas concentraciones entre agentes económicos multinacionales que pueden tener subsidiarias acá, o aunque no estén directamente domiciliadas, comercializan sus productos o servicios en el país a través de otros agentes representantes u otras figuras similares, lo cual se analizaría caso a caso. Para ejemplificar, podríamos poner el caso en el que la productora de zapatos deportivos N adquiere el control de otra productora de zapatos deportivos que denominaríamos como A, y ambas marcas se comercialicen en el país. Las propietarias de las marcas estarían en la obligación de solicitar autorización a la Superintendencia de Competencia antes que esta operación tenga efectos en el territorio. Por último, creemos importante destacar que en términos procedimentales, el cálculo de los umbrales se realiza tomando en cuenta o utilizando los estados financieros de los agentes económicos que están en el país, auditados externamente y depositados en el registro de comercio. En el caso de las sociedades que no están en el país, se considera el valor de los ingresos generados en el país, los ingresos generados por sus marcas, y para el caso de los activos se toma en cuenta el valor de las marcas o derechos de propiedad intelectual o industrial. Ahora, una vez hemos entendido qué es una concentración, hemos visto cuáles son los tipos, hemos visto también cuándo se debe solicitar o no una autorización a la superintendencia, ¿cuáles podrían ser esos efectos anticompetitivos de estas concentraciones? Ya creo que ya platicamos un poquito en medio de cada uno de los tipos, vimos algunos ejemplos, pero concretizando, ¿cuáles podrían ser esos posibles efectos anticompetitivos que una concentración podría traer? En este caso, por ejemplo, una concentración horizontal, por decir algo. Quizás partamos de lo que señalábamos antes, justamente que las transacciones horizontales son las que engendran mayores riesgos para la dinámica competitiva. Y esto es así, como les decía un poco, porque dos agentes económicos o más que antes competían directamente para brindar una oferta, que competían ya sea en términos de calidad, de variedad o de precios, van a dejar de rivalizar entre sí. Y si además le sumamos que esta transacción se esté dando en un mercado con una estructura, con cuotas de participación concentradas, que son bastante elevadas, o que hay suficientes barreras a la entrada para impedir, digamos, que vengan agentes nuevos a disciplinar el mercado, esto puede representar peligro para el bienestar de los consumidores y la eficiencia del mercado. Y quizás para ir un poquito más atrás de por qué decimos que esto es un peligro para los consumidores,
quizás podríamos partir que teóricamente en economía se considera que cuando un mercado se aproxima a un esquema de competencia perfecta, en el cual hay muchos competidores, muchos oferentes y muchos consumidores, que además no hay asimetrías de información, etc. Entre más se aproxima un mercado a este esquema, los precios son los más bajos posibles y las cantidades ofertadas son las mayores, en tanto que ambas variables son determinadas exclusivamente por la dinámica del mercado y no por ningún agente en particular. En la práctica, como ya sabemos, los mercados distan de ser competencia perfecta. Yo siempre digo que el único mercado que se asemeja en el país a competencia perfecta son las pupuserías, ¿verdad? Es casi una utopía quizás hablar a veces de mercados perfectos, ¿verdad? Sí, exacto. Yo digo que el que más se asemeja son las pupuserías, ¿verdad? Bien homogéneo, muchos consumidores, muchos oferentes, etcétera. Pero digamos que la mayoría de mercados distan bastante de aproximarse a este esquema de competencia, y entonces es posible suponer que aunque nunca vamos a alcanzar este ideal de que sea competencia perfecta en los mercados, entre más competidores haya en un mercado, entonces se disminuye la probabilidad de que alguno tenga la capacidad de ejercer influencia en las variables de precio y de cantidades que se ofrecen. También se considera que justamente por los niveles de rivalidad que se abren a partir de la coexistencia de muchos oferentes, en mercados donde hay bastantes oferentes, la innovación es muy dinámica o muy fuerte, porque justamente las empresas tienen incentivos para disminuir su curva de costos, posibilitado, digamos, a través de la innovación en los mercados. Entonces, introducir innovación es un incentivo que existe o que es más fuerte entre más oferentes existen en el mercado. Por ende, las consecuencias directas de la pérdida de rivalidad, que se dan en el caso de una concentración horizontal en particular, son el incremento de la capacidad y de los incentivos que tienen las unidades empresariales resultantes de incrementar los precios de forma unilateral, de disminuir las cantidades ofrecidas o la variedad y calidad de los productos o servicios disponibles para los consumidores. Por ejemplo, una concentración que se dé entre dos agentes que sean muy importantes, es decir, que tengan cuotas de participación muy importantes en un mercado de intermediación financiera, es decir, que se dediquen a ofrecer créditos, podría generar incentivos a acotar el crédito, es decir, a acotar la oferta de crédito y redirigirlo hacia aquellos segmentos que a ellos les parezcan más seguros y más rentables, estableciendo condiciones que sean inaccesibles para clientes cuyo nivel de riesgo financiero asociado es mayor. Podrían tener menos interés, en introducir o volver disponible para sus clientes servicios de plataformas digitales o establecer costos demasiado elevados para estos servicios de plataformas digitales, que digamos, en el caso del mercado salvadoreño, como es en realidad lo contrario de lo que estoy diciendo, es un mercado bastante dinámico, es al contrario, digamos, los bancos han tenido incentivos a desarrollar plataformas digitales que no son cobradas o que tienen un costo realmente bastante bajo para los usuarios, que en un escenario con elevados niveles de concentración, digamos que los incentivos estarían al revés, para no hacer esto. Se han visto en la necesidad de diversificarse, de ver, de proveer al cliente, digamos, servicios de valor agregado para poder incentivar. Para ser más atractivos, porque justamente la rivalidad en la mayoría de segmentos de mercado es bastante intensa. Sí, y nosotros consideramos relevante destacar quizás otros efectos que podrían ocurrir, efectos anticompetitivos que podrían ocurrir derivados de las concentraciones horizontales, y es que este tipo de concentraciones podrían buscar deshacerse de competencia real o potencial que les generen otros competidores. Ambas circunstancias atentan contra la variable de innovación principalmente.
El primer caso, es decir, deshacerse o eliminar competencia real, estaríamos hablando en el caso que se adquiera un competidor que ha sido disruptivo en el mercado. Es decir, que ha propiciado dinámicas innovadoras en el mercado, liderando cambios y mejoras tecnológicas, productivas o mercadológicas. A este tipo de competidor, en la lengua anglosajona se le denomina como el competidor maverick. Y la eliminación de competencia potencial, que es el otro escenario que hablábamos, se da cuando se observan compras de competidores nacientes o agentes económicos que están entrando al mercado, pero se observa que son bastante dinámicos o innovadores. Entonces se busca deshacerse de un rival que tiene el potencial de ser relevante en el largo o mediano plazo. Esto suele ser frecuente en mercados que requieren elevados niveles de innovación, como podrían ser los mercados de plataformas digitales, que son bastante importantes hoy en día, o también los mercados de farmacéuticos. Por otra parte, quizás para ir cerrando el tema de los efectos anticompetitivos, podríamos hablar de los efectos coordinados, que esto quiere decir los efectos en los que participan o en los que podrían verse involucrados los demás competidores del mercado, y es que una concentración horizontal podría facilitar que los competidores en el mercado se puedan poner de acuerdo, ya sea en variables de precio o cantidad. En cualquier caso, tanto los efectos unilaterales como los coordinados, en ambos existe una pérdida de eficiencia global asociada al ejercicio o al cometimiento de estas prácticas como consecuencia de un aumento en la concentración del mercado. Al incrementarse los precios, se pierde cierta utilidad social que no es posible recuperar. Aunque empresas individuales puedan tener mayor rentabilidad, mayores utilidades, existe un conjunto de consumidores que no estará dispuesto o no estará en la posibilidad de consumir a un nivel mayor de precios. Y también habrá un conjunto de oferentes que no podrá realizar su producción en un entorno de elevados niveles de concentración o en un entorno en el que las barreras se han elevado demasiado. Esto es lo que busca evitar el control de concentraciones económicas como una herramienta preventiva de las autoridades de competencia, en particular en economías que las barreras a la entrada pueden ser bastante altas. Y es que no cabe duda que realmente es de suma importancia para la economía el control de este tipo de transacciones. Pero ahora sí nosotros hacemos como un recorrido a la inversa, ¿no? ¿Qué impacto en realidad se podría producir si no se estuvieran controlando las concentraciones? Es una excelente pregunta. Quizás en primer lugar es necesario señalar que el control de concentraciones económicas, más allá de ser una herramienta del derecho de competencia, de las autoridades de competencia, es una herramienta de política pública estructural. Y esto significa que esta busca verificar que las operaciones entre empresas no actúen en menoscabo de la estructura de los mercados y por ende perjudiquen su dinámica. La premisa que subyace es que una estructura de mercado más cercana, como mencionábamos antes, a la competencia perfecta, es más deseable que una más tendiente al monopolio, donde solo haya un oferente y haya asimetrías importantes de información, etc. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que las economías suelen tender a la concentración cada vez mayor, y en ese sentido, a través del control de concentraciones económicas, las autoridades se encuentran en la posibilidad de prevenir estas distorsiones de mercado asociadas a la acumulación importante de cuotas de mercado por parte de un conjunto de agentes económicos. Estas distorsiones, desde la perspectiva de los consumidores, se suelen ver, digamos, manifestadas en los precios, manifestadas en menor disponibilidad de producto o menos variedad de productos, y también en que las innovaciones tecnológicas, como un poco lo hemos venido señalando, no lleguen o demoren demasiado en llegar a los mercados. Por ejemplo, si las autoridades de competencia a nivel nacional o internacional no hubieran aplicado el control de concentraciones económicas en una fusión muy importante que hubo hace algunos años en el mercado de cervezas,
Lo más probable es que no se encontraran tantas promociones de este tipo en diversos supermercados o bares como suelen haber, o que la variedad disponible de este bien fuese menor, que es algo que perjudica a los consumidores. Y que eso estaríamos tocando un punto crucial. Creo que en este ejemplo, Jessica, para la salud mental. La mayoría creo que va a entender ese nivel de impacto que podría causar. Exacto. Por ejemplo, el problema de la eliminación de ciertas variedades es que hay cierto conjunto de consumidores que no estaría dispuesto a moverse a otro y dejaría de consumir, pues. Entonces, esos son los perjuicios que un poco antes señalaba David. También el tema de las innovaciones, por ejemplo, habrían menos productos light o productos sin gluten, etcétera, que se están desarrollando y que las empresas tienen incentivos a desarrollarlos, justamente porque se ha intentado mantener cierta rivalidad en el mercado, al menos no deteriorarla más. Entonces, y análogamente podrían considerarse otros ejemplos como ¿qué ocurriría si en el país tuviéramos solo 1 o 2 operadores de telefonía móvil? Probablemente los paquetes serían más caros o habría niveles mínimos elevados de recarga, por ejemplo, que una recarga mínima de $10 o una cuestión o en semejante. el caso de los medicamentos también, que se ve mucho, ¿verdad? Es decir, no tener variedad en qué tipo, si me han dejado un tipo de medicamento y no tener dónde poderme decidir, ¿verdad? Es decir, de una marca, de otra, de este tiene este componente, el otro tiene este otro. Entonces, todo eso creo que es parte de toda esa dinámica, ¿no? Exactamente. Y digamos, si volvemos al tema de los operadores de telefonía, para asociarlo al tema de la innovación, también en ese caso que estábamos planteando, los incentivos a desarrollar o a importar teléfonos más modernos o a vincularlo a estos planes que venden las compañías de teléfono más plan de pagos, de asociar teléfonos modernos a esos planes o introducir nuevas tecnologías como LTE, 4G, etcétera, digamos que irían más lento, por lo menos irían más lento. Entonces, en otras palabras, podríamos considerar que el control de concentraciones es a la economía lo que las vacunas son para la sanidad pública, es decir, un ahorro de recursos. Si no se estableciera este control, el costo que asumirían los consumidores y la economía serían mayores, como es el caso de si no se provee a la población un esquema vacunatorio básico. Y bueno, ya en el tema de ver cuál es el trabajo que a la fecha ha hecho la Superintendencia de Competencia, específicamente en el tema entonces de concentraciones, para saber cuántas, por ejemplo, solicitudes de concentración ha aceptado a trámite y cuál podría ser el porcentaje de aprobación de ella. Muy buena pregunta también. Digamos que la Superintendencia, desde que se estableció el control de concentraciones en el año 2006, ha atendido 172 solicitudes de concentración económica, de las cuales alrededor del 20% se han presumido con efectos potenciales en el mercado y por ende se han admitido a trámite. De este conjunto de admitidas, el porcentaje de autorización ha sido de aproximadamente el 60%. Perfecto. Lo cual es muy positivo, ¿no? Porque también el hecho de que el sector empresarial tiene la seguridad de que tienen a una institución, primero, con todas las competencias técnicas, y el segundo también, pues que van a poder hacer los análisis en función de las mejores prácticas internacionales, lo cual es muy positivo para la Superintendencia de Competencia, y aprovechamos a felicitarles a ustedes que forman parte constante de este trabajo. Muchas gracias. Y muchas gracias por este tan enriquecedor tema, y la invitación es para que próximamente pues nos visiten y sigamos platicando de esos temas de tanto interés para todos. Cuando gusten, ya saben, y la verdad es que sí tratamos como de hacer cada vez mejor los análisis más profundos, porque sabemos que estamos tutelando un interés público importante. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
¿Eres fanático del fútbol? ¿Cómo podría afectar la configuración competitiva de los diferentes equipos que participan en una contienda deportiva de este tipo si alguno rompiera las reglas del juego? Descubramos más sobre este interesante planteamiento en nuestra siguiente sección, Competencia en el Mundo. Competencia en el mundo. Colusión en el fútbol mexicano. Autoridad de competencia impone históricas multas. La Autoridad Mexicana de Competencia anunció recientemente multas por 177.6 millones de pesos, unos 8.87 millones de dólares, a 17 clubes y a la Federación Mexicana de Fútbol por fijar topes salariales a jugadores y restricciones de movilidad laboral a jugadores en una histórica sanción al fútbol mexicano. De acuerdo a la autoridad, tras la creación de la Liga Femenil en el 2016, los clubes se coludieron para imponer techos en los sueldos de los jugadores de entre 500 pesos o 25 dólares más o menos y 2,000 pesos mensuales, casi 99.91 dólares. La sub-17 tendría una ayuda para estudios y alimentación, pero no un salario. La Federación Mexicana de Fútbol envió comunicados para persuadir a los clubes de adherirse a los topes y verificaba que los cumplieran de acuerdo a la COPEFE. En la temporada 2018-2019, el acuerdo se modificó y los techos salariales se fijaron en 15,000 pesos o 750 dólares, mientras que los apoyos en especie no podían exceder de 50,000 pesos por torneo. Esto fue realizado por 15 de los 18 clubes de primera división que hay en México. La práctica no solo repercutió negativamente en su ingreso, sino también tuvo como consecuencia ampliar la brecha salarial por razón de género, dijo la COPEFE en un comunicado. Y es así como vemos que la competencia ciertamente puede estar involucrada en todos los aspectos de la vida, ¿no, José? Sin duda alguna que la competencia está en todos lados, desde la parte económica hasta la parte de entretenimiento, digámoslo así, se puede ver el impacto cuando no hay reglas claras en el juego. Así es, y entonces una de las premisas de este espacio, pues además de aprender de competencia, es pues aprender a seguir las reglas y jugar limpio. Pero bueno, esto ha sido todo, podescuchas, gracias por acompañarnos. Así es, y recuerda estar siempre pendiente de nuestro próximo podcast ingresando a nuestro sitio web www.sc.gov.sb y si quieres conocer de casos y todos los estudios que hemos realizado como el abordado hoy, ingresa también a la appsc.gov.sb. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C. Este es un podcast de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, Centroamérica.